presencia de Dios nuestro Señor Jesucristo sacramentado, Rey de reyes y Señor de los pueblos, de las naciones y de toda la sociedad, como católicos españoles nos reunimos en la ciudad de Toledo para conmemorar el 14º centenario del Tercer Concilio Toledano, en el que nació España como nación católica. Y acogidos a la maternidad espiritual de Santa María Virgen del Sagrario, patrona de Toledo, nos dirigimos a los señores cardenales, arzobispos y obispos españoles, a todos los hombres públicos, a todos los sacerdotes y seglares españoles que se sienten hijos de la Iglesia y quieren realizar en sí lo que el Sumo Pontífice ha pedido repetidamente para España: sé fiel a ti misma. Y tras los permisos pertinentes, una vez en la ciudad imperial, no pudimos celebrar la liturgia en la catedral como era nuestro deseo y teníamos anunciado por la concesión expresa del arzobispo de Toledo, el cardenal don Marcelo Martín, puesto que en el último momento el propio cardenal, sin razón alguna, nos negó el permiso concedido y tuvimos que acudir a realizar tan solemne acto en la cripta del Alcázar toledano. El sábado 25 de noviembre, y tras la acogida y inscripción en el Hotel Beatriz, tuvo lugar la salutación por don José Fernando Silva, y a continuación don Rafael Gambra Ciudad hizo la presentación de la jornada, siendo don Francisco José Fernández de la Cigoña quien pronunciara la primera de ellas. A las 12, en la parroquia de Santa Eulalia, participamos en la misa de rito mozárabe y seguidamente la meditación corrió al cargo de don Ángel Garralda. Por la tarde, otras dos conferencias a cargo de don José María Alsina Roca y don Julián Gil de Sagredo. Y por la noche dimos testimonio rezando el Santo Rosario con antorchas por las calles de la ciudad imperial. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así como la coordinación excelente de esta primera jornada de los seglares católicos españoles para la reconquista de la unidad católica, celebrada el día 26 de noviembre de 1989, como reza en el pie de la página de la fotografía que se hizo después de la Santa Misa, en la cripta del glorioso Alcázar toledano, y fue presidida por el padre Alba. Previamente se leyeron las conclusiones y hubo la última de las conferencias a cargo del profesor don Antonio Martín Puerta. A los postres de la comida de hermandad fueron leídas las adhesiones y terminadas las jornadas. Cuando íbamos a partir en los autobuses, se escuchó la voz del secretario de las jornadas que nos emplazaba diciendo: «Hasta el año que viene en el Cerro de los Ángeles». Pero no fue así, ya que el año 1990 transcurrió en blanco. Ni hubo ni fueron convocadas las jornadas de la Unidad Católica. Hasta el año siguiente, en 1991, en el que la Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra, con su director don José Ignacio Dallo al frente, reencendió la antorcha de las jornadas, llevándonos al Escorial para celebrar los días 5, 6 y 7 de abril de 1991, las que serían segundas jornadas para la reconquista de la unidad católica. Y nuestro presidente, don Alberto Ruiz de Galarreta, alma y cerebro impulsor de las jornadas y colabora asiduo de nuestro quincenal navarro siempre pa'lante, propuso para estas segundas jornadas en el Escorial el tema de la doctrina de la unidad católica. El espíritu que se respiró en estas y en las sucesivas jornadas siempre fue el que proporciona a un grupo de hombres con fe al iniciar un ideal, que simbolizaron en la mole granítica del Escorial
como firmeza de nuestra decisión de reconquistar la unidad católica y restablecer el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Y así se desarrolló con un gran contenido teológico cómo es la soberanía social de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él no es solamente Rey y Señor de nuestros corazones, sino también de todos los hombres, incluidos los que no le conocen ni le aman, de toda la sociedad, naciones, reinos y estados, debiéndole todos dar culto público y colectivo. Durante la estancia en estas segundas jornadas, aprovechamos para visitar Cuelgamuros, donde se encuentra la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, monumento majestuoso y reconciliador que perpetúa la memoria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada, y en donde se alza la más alta cruz cristiana del mundo. Sobre la entrada de la basílica y al pie de la cruz está la Piedad de Juan de Ávalos, y ya en el interior de la cripta se encuentra la nave central, y al fondo de la piedra abrupta el altar mayor, y sobre él Jesucristo de Beodides sobre la cruz de enebro coronada por un mosaico policromado en su cúpula. También visitamos diferentes dependencias del monasterio del Escorial, como su biblioteca, la estancia de Felipe II, la cripta, el patio de los Reyes y la monumental iglesia donde participamos en la Santa Misa oficiada por el Padre Alba, y en donde ofrendamos nuevamente el juramento de Toledo. Acto seguido y antes de la comida de hermandad, en la sala de juntas escuchamos las conclusiones de las jornadas y se clausuraron estas con un pequeño fin de fiesta. Volvimos a casa con la firme convicción de que hay que rezar y actuar como si no pasara nada, porque por encima de la voluntad de los hombres está la voluntad de Dios y Él quiere reinar. Las terceras jornadas de la Unidad Católica de España se celebraron conforme se habían anunciado los días 8, 9, 10 de mayo en la ciudad de Zaragoza, bajo la protección de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y organizadas por la Junta de los Seglares Católicos de España. Dada la cantidad de asistentes, el Hotel Vía Romana se llenó rápidamente y hubo de habilitar al resto de participantes en el Hotel Rey Alfonso. Comenzamos las terceras jornadas por la tarde del Día de la Unidad Católica, por haberse clausurado precisamente el día 8 de mayo del 589 el Tercer Concilio de Toledo, en el que el rey Recaredo adjuró del arrianismo, y desde entonces venimos celebrando su aniversario en España. Este año lo haremos dedicando las terceras jornadas a la lucha contra las religiones falsas para reivindicar y conseguir la reconquista de la unidad católica tan vilmente entregada en 1938 a los enemigos de la fe católica. Lo primero que hicimos fue visitar a la Virgen del Pilar y rezar el Santo Rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Después, trasladados a la sala de conferencias de la Casa de Acción Católica, en plena Plaza del Pilar, donde el señor Aguirre nos dio la bienvenida y escuchamos la primera de las conferencias. Y es de resaltar la celebración de la Santa Misa en el altar mayor de la Basílica del Pilar, y en la que se cantó la salve a la salida de los sacerdotes celebrantes. En la homilía
el muy ilustre señor canónigo de Pamplona, don José Ignacio Dallo, Consiliario Nacional de los Seglares Católicos Españoles por la Unidad Católica, glosó el bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, en un repaso emocionado a la historia católica de nuestra patria. El himno a la Virgen del Pilar despidió la celebración eucarística. Y a la mañana siguiente, durante la solemne misa capitular, renovamos el juramento de Toledo. A continuación, tuvieron lugares las dos últimas conferencias y la lectura emocionada de las conclusiones por el presidente nacional, don Julián Gil de Sagredo. La feria de muestras acogió a todos los asistentes en un amplio comedor. En la sobremesa se cantaron jotas y se entonaron algunos poemas antes del adiós con el corazón hasta las jornadas del año siguiente. Con entusiasmo y esperanza llegaron las jornadas de 1993 y con ella la hora de los abrazos, de los desahogos y de compartir ilusiones y proyectos entre quienes, dispersos físicamente por toda España, están unidos espiritualmente, formando una barrera contra la revolución. El tema de la convocatoria fue: el liberalismo es pecado, vieja tentación que golpea con gran fuerza las conciencias católicas de muchos españoles, dolidos por el actual olvido social y el rechazo político de los derechos divinos, tal y como lo expusieron los conferenciantes José Luis Aguirre Manglano, José Luis Fernández Ortiz, José Fermín Garralda Arizcún, Francisco Hernández Medina, Francisco José Fernández de la Cigoña, Luis María Sandoval Pinillos, Rafael Gambra Ciudad y don Julián Gil de Sagredo, en el aula de la Casa de la Acción Católica, que acogió a los seglares y sacerdotes venidos de toda España, a los que previamente don José Ignacio Dallo había dado la bienvenida. La misa del sábado se celebró en el altar mayor de la Basílica del Pilar. Presidió y predicó la homilía el padre Baltasar Pérez Argos, siendo concelebrada por el reverendo don Antonio Turú, don Braulio Manzano y el reverendo don José Ignacio Dallo, con momento emocionado de los miembros de nuestra unión fallecidos. Después el canto del himno oficial de la Virgen del Pilar, y en procesión veneramos y besamos el Pilar bendito al tiempo que cantábamos Es María la Blanca Paloma. Es María la blanca paloma, es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. El domingo, día 18, y tras la misa capitular en el Pilar, tuvo lugar el juramento de Toledo, y finalmente se leyeron las conclusiones. La variada gama de provincias representadas se tradujo armoniosamente en una sobremesa especialmente animada, con brindis, alocuciones e intermedios musicales. Una arenga del presidente de la Unión Seglar de Navarra pusieron fin a estas cuartas jornadas. Las quintas jornadas tuvieron también lugar en Zaragoza los días 8, 9 y 10 de abril de 1994, con un programa repleto de actos religiosos y culturales y prácticamente
con el mismo elenco de oradores que el año anterior, añadiéndose Francisco José Fernández Medina, de tradición, familia y propiedad Covadonga, que amenizó su conferencia con una amena representación teatral. El tema a tratar fue los católicos y la política. La Santa Misa, en el altar mayor de la Basílica del Pilar, fue presidida por el padre José María Alba, de la Unión Seglar de Barcelona, siendo concelebrada por varios de los sacerdotes asistentes con memento emocionado de los difuntos unionistas. Al pie del altar fueron colocadas las banderas de España, una verde con la Cruz de Santiago y la del Vaticano. Finalizada la Santa Misa, se cantó el himno de la Virgen del Pilar. El domingo, día 10, y antes de comer, hicimos la fotografía de rigor en la Plaza del Pilar. Y tras la comida, en el comedor del Hotel Alfonso, nos despedimos hasta el año siguiente. Arrimados a la Virgen del Pilar, celebramos las sextas jornadas de la Unidad Católica los días 28, 29 y 30 de abril de 1995, en la que se debatió el tema de los católicos y la violencia en el Salón de Actos de la Acción Católica, siendo los ponentes Gumersindo Arroyo, Manuel Acosta y Mateo Agerich, Francisco José Fernández de la Cigoña, José Fermín Garralda Arizcún, Miguel Torres, Luis María Sandoval Pinillos y Julián Gil de Sagredo. Como ya es norma habitual, los actos religiosos se celebraron en la Basílica del Pilar, y es de destacar el homenaje nacional de los seglares católicos españoles al muy ilustre señor don José Ignacio Dallo Larecki, director y colaborador de las Jornadas de la Unidad Católica de Zaragoza, a quien don Alberto Ruiz de la Larreta le entregó un diploma acreditativo. Finalizados los actos, la fotografía de rigor y tras el brindis de sobremesa tuvo lugar la despedida. La Basílica del Pilar y el Salón de Actos de la Casa de Acción Católica acogieron por quinto año consecutivo a los diferentes jornadistas venidos de toda España, de Francia y de Perú. El tema elegido para este año, de 1996 en su séptima edición, llevaba por título Los católicos, la cristiandad y el mundialismo, y fue desarrollado magistralmente por 5 de los oradores del año anterior, más la incorporación del capitán de navío Carlos Etallo Lizondo y Mari Carmen Palomares Mañas. La Santa Misa fue concelebrada en el altar mayor del Pilar, presidida por don Antonio Turú, en tanto que la misa del juramento la presidió don José María Alba. Don Gil de Sagredo puso fin a estas séptimas jornadas. El año 1997 se celebraron las octavas jornadas también en la Casa de Acción Católica de Zaragoza, y en donde don José Ignacio Dallo nos dio la bienvenida. El tema general fue de los católicos españoles y la propagación de la fe, que fue disertado por los mismos conferenciantes del año pasado, más las incorporaciones de don Carlos González Blanco, José Silva y Estanislao Cantero. Ante un 1,5 de asistentes, la mesa presidencial en el acto de la clausura estuvo compuesta por el padre Alba, don José Ignacio Dallo, don Manuel de Santa Cruz, don Jesús Vizcay y don Gumersindo Arroyo. Se recordó la ausencia del fallecimiento de don Julián Gil de Sagredo, don José Luis Aguirre y Manglano, don Esteban Alarcón y Mosé Ricard. Las conclusiones fueron leídas por el nuevo presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles, don Manuel de Santa Cruz. Y tras los vítores a Cristo Rey, antes de terminar las octavas jornadas en la Plaza del Pilar y frente al aseo, se hizo la acostumbrada fotografía. Y allí mismo se improvisó un coro que fue dirigido por don Agustín Cebrián.
Las novenas jornadas de la Unidad Católica tuvieron lugar los días 17, 18, 19 de abril de 1998 en Zaragoza. Los jornalistas vinieron de muchas provincias españolas y del sur de Francia. Don José Ignacio Dallo dio la bienvenida y don Manuel de Santa Cruz hizo la presentación de las novenas jornadas. Los católicos españoles y sus relaciones con los católicos extranjeros fue el tema general elegido para ser desarrollado en el 10º aniversario del 14 centenario de la Unidad Católica de España. De los 7 conferenciantes, 4 de ellos fueron repetidores del año anterior y por primera vez disertaron don Francisco Suárez, don Emilio Blanco, don Jesús Ortiz y don Amado José García Cuenca. La misa del sábado se celebró en la capilla de la Casa de Acción Católica, presidida por don Francisco Suárez y concelebrada por don Félix Beltrán, don Braulio Manzano, don Isidoro Castellanos y don José Ignacio Dallo. Tras la lectura de las conclusiones, el presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos Españoles, don Manuel de Santa Cruz, junto con don José Vizcaí, don José Ignacio Dallo, don Antonio Sayer y don Juan Antonio John Barbax, clausuró las novenas jornadas de la Unidad Católica. Antes de comer y en la Plaza del Pilar, se fotografiaron los jornalistas izando las banderas de España y del Vaticano, porque dentro de la Basílica el Cabildo Capitular nos lo tenía prohibido desde el año 1996. Después de la comida de hermandad, los Pirineos no fueron frontera, y 3 de los seglares católicos franceses, Pierre Renard, Jean Suard y Alain Blanco, nos alegraron cantando letrillas tradicionalistas de la Vendette y terminaron cantando Loriamendi junto a don Carlos Etallo y don José Ignacio Dallo, uniéndose al grupo Luis María Sandoval. Un año más han tenido lugar las 10º jornadas que convoca la Junta Nacional por la Reconquista de la Unidad Católica de España, cuyo quincenal navarro católico siempre pa'lante se ha convertido en uno de nuestros más importantes medios de comunicación. Hubo rosario en el Pilar y 6 sesiones en la Casa de Acción Católica, donde se desarrollaron con arreglo al programa y al tema general la europeización de España, factor de su descristianización. Se estrenaron como conferenciantes don Agustín Cebrián, don Jaime Serrano y don Gil de la Pisa, a quien vemos presidiendo la 4ª de las conferencias con María Luz Román, Jaime Serrano, Fernando Cibeira y Gumersindo Arroyo. Después de la homilía del Padre Alba en la Santa Misa celebrada el 18 en la Capilla de Acción Católica, el presidente de la Junta para la Reconquista de la Unidad Católica de España, don Manuel de Santa Cruz, emitió sobre los evangelios con toda firmeza y solemnidad el juramento, y después leyó las conclusiones. Poco después, fotografía ante la Basílica del Pilar, donde llegaron 2 furgonetas llenas de policías, alarmados sin duda por la presencia de banderas sin que se llegara a intervenir. Así pues, un año más desde Toledo 89, tras una cordial sobremesa, nos fuimos con buen sabor de boca, cargados de emoción espiritual y ganas de seguir luchando por la España católica. Los días 28, 29 y 30 de abril, convocados por la Junta Nacional, se han reunido los seglares católicos españoles en sus 11º jornadas por la Reconquista de la Unidad Católica. Al no poder disponer como en años anteriores de la Casa de la Acción Católica, las religiosas de la Caridad nos acogieron amablemente en su residencia de la Milagrosa de la Plaza del Pilar, y en su cuidado salón un buen nutrido número de jornalistas asistieron a las conferencias sobre el tema vertebral de estas 11º jornadas, los católicos y sus asuntos pendientes en la vida pública, en la que disertaron don Gil de la Pisa, don Vicente Feber, don José Luis Corral, don Carmelo López Aria, don Javier Barraicoa, don Jaime Serrano, don Alejandro Jiménez y don José Miguel Gambra. Las santas misas del sábado en el altar mayor del Pilar, presidida por don Francisco Suárez, la del juramento el domingo en la capilla de la Milagrosa, presidida por el padre Turú, fueron largos y emocionados los mementos de ausentes y difuntos.
Después, la fotografía colectiva de los jornalistas en la Plaza del Pilar. Y tras la comida, como final, los simpáticos brindis y despedidas con jotas de Amado García, imitaciones de Jaime Serrano y los chistes de José Luis Corral. Nos reunimos por 10ª vez consecutiva en Zaragoza los días 20, 21 y 22 de abril para las 12º jornadas de convivencia en la oración y en el estudio bajo el tema de las conferencias titulado Los católicos en la vida pública española durante el último cuarto del siglo XX. La residencia de las misioneras eucarísticas de Nazaret nos acogieron pletóricas de alegría por la eminente beatificación el próximo día 29 de abril de su fundador, el obispo de Málaga y de Palencia, don Manuel González. Y en este espacioso salón, repleto de jornalistas, sirvió de cenáculo de estudio y convivencia, en cuyo escenario disertaron don Gumersindo Arroyo, don Agustín Cebrián, doña María Pilar Frigola, don José Antonio Gallego, don José Fermín Garralda, don Luis María Sandoval, don José María Permuy y don Vicente Martorell. De nuevo, nuestros amigos católicos franceses se hicieron gozosamente presentes en estas 12º jornadas, así como 12 seminaristas franceses y varios jóvenes del movimiento católico español. La Santa Misa de las Jornadas de la Unidad Católica se celebró, al igual que las otras 9 ediciones zaragozanas anteriores, excepto las de 1999, en el altar mayor de la Basílica del Pilar, el sábado en la mañana, donde el padre Alba, pionero de las uniones seglares, presidió la Santa Misa y concelebraron don Francisco Suárez, el padre Antonio Turú y don José Ignacio Dallo, asistidos en el altar por 2 seminaristas del Seminat. Y por la tarde, los jornalistas fuimos a San Juan de los Panetes para la consagración a Jesucristo Rey por don Francisco Suárez en el homenaje eucarístico mariano en la exposición de su Divina Majestad. Durante la Santa Misa del Juramento de la Unidad Católica, celebrada el sábado y presidida por el padre Turú y concelebrada por don José Ignacio Dallo y don Francisco Suárez, tuvo lugar el solemne juramento por el presidente de la Junta Nacional, don Manuel de Santa Cruz, quien ante el crucifijo y con su mano derecha sobre el Evangelio pronunció y en presencia de todos los asistentes el juramento de la unidad católica. Acto seguido, como en años anteriores, posamos ante la Basílica del Pilar para la foto testimonio oficial en el trabajo diario por el reinado social en nuestra España de nuestro Señor Jesucristo. Tras la lectura de las conclusiones, volvimos a entonar en el acto de clausura Ser apóstol o mártir acaso, con el alma anhelante juré, terminando con los vítores a Cristo Rey. El año 2002 comenzó con una noticia inesperada, el fallecimiento del padre Alba en la madrugada del día 11 de enero. Sin embargo, su recuerdo permanecerá siempre vivo y presente en las jornadas de la Unidad Católica de España, que este año también tuvieron lugar nuevamente en Zaragoza, los días 5, 6 y 7 de abril, en el Salón de Actos de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que nos abrieron de par en par las puertas de su casa, próxima al Pilar. Este año el tema de la convocatoria ha sido Los católicos y el patrimonio tradicional español. El programa se desarrolló según lo previsto, y el primero de los conferenciantes, José Fermín Garralda, analizó qué es la patria como expresión de amor a los padres. Agustín Cebrián nos habló de los aspectos negativos de la Constitución de 1978. José Carlos Albelsán disertó sobre otro concepto patriótico adulterado. Amado José García inquirió la impiedad jurídica de la globalización. Inés Brustenga expuso el sentido religioso de la historia de España. Manuel María Domenech presentó a Dios y a España en espíritu patriótico del padre Alba. José María Permuy conferenció sobre la inmigración e identidad católica de España. Y César Alcalá nos analizó el patriotismo constitucional. Las 13º jornadas se consolidan con sobresaliente presencia de la juventud, más numerosa que otros años, tanto en asistentes como en oradores. La exposición eucarística y bendición del sábado, gozo de devoción para los asistentes,
fue presidida por el padre Turú y la misa de la Basílica del Pilar la presidió don Francisco Suárez. A continuación, don Manuel de Santa Cruz, presidente nacional, pronunció el solemne juramento de la unidad católica y tras él los asistentes. Tras de la última conferencia, rezamos el Ángelus y don Manuel de Santa Cruz leyó y comentó las conclusiones y se clausuraron las 13ª jornadas de la unidad católica. La fotografía colectiva ante el pilar de un grupo de asistentes y la alegre sobremesa donde se contó y se cantó cerraron los 2 días de intensa y gozosa convivencia. De nuevo en Zaragoza, en la Plaza del Pilar junto a la Fuente de la Hispanidad, nuestra presencia confirma un año más que seguimos siendo un núcleo duro con vocación de ser un faro de la única religión verdadera que sirva y ayude a otros católicos a la recristianización de España. Al igual como millones de católicos que han venido peregrinando al Pilar durante mucho tiempo, los seglares católicos españoles hemos acudido de nuevo a Zaragoza en las 14ª jornadas de la unidad católica que los días 25, 26 y 27 de abril de 2003, fieles a nuestro juramento en la cripta del Alcázar de Toledo en 1989, iluminados por el esplendor del Pilar de Zaragoza para vivir nuestra fe católica, no solo en familia y vida privada, sino también públicamente en la vida laboral, social, política y religiosa, como nos lo enseña siempre la Iglesia y especialmente la encíclica Quas Primas de Pío XI. En esas enseñanzas las aplicaremos en 8 conferencias sobre los católicos españoles y la Constitución de 1978, ya que fuimos una de las pocas fuerzas que no estaban de acuerdo con la actual Constitución atea. En el hermoso salón de las misioneras eucarísticas, las nazarenas, y según el programa adelantado por Siempre Palante, los ponentes encargados de las conferencias fueron José Fermín Garralda, María del Pilar Frigola, Manuel Acosta, Luis María Sandoval, Francisco José Fernández de la Cigoña, José María Permuy y Miguel Ayuso. La Santa Misa del sábado, día 25, fue concelebrada en la Capilla del Pilar por don Francisco Suárez, don José Ignacio Dallo y don José de Miles, con emocionante memento por todos los enfermos ausentes y anteriores asistentes a las jornadas hoy difuntos. Por la tarde, y tras la ponencia de Emilio Blanco, en San Juan de los Panetes, tuvo lugar el homenaje eucarístico mariano presidido por don Francisco Suárez, previo rezo del Santo Rosario dirigido por Carmina Sancho, viuda de nuestro inolvidable Juan Antonio Llombart. Santa Misa del Domingo de la Divina Misericordia fue concelebrada por los padres José María Serra, Mariano, José, Francisco y José Ignacio, y en el ofertorio don Manuel de Santa Cruz, presidente de la Junta Nacional de la Reconquista de la Unidad Católica, emitió el solemne juramento. Después, y de nuevo en el salón de actos, tras las lecturas de las conclusiones, se clausuraron las 14ª jornadas de la Reconquista de la Unidad Católica de España. A continuación, algunos de los asistentes nos fotografiamos en la Plaza del Pilar, y tras la comida de hermandad, la tradicional sobremesa con un elocuente fin de fiesta, en la que algunos de los jornadistas nos deleitaron con un abanico de intervenciones como José Luis Corral, Emilio Blanco, Jesús Ortiz, José Fernando Silva, Gumersindo Arroyo, Gregorio, hasta terminar con Josefina Pérez y Vicente Ferrer, el himno de Valencia, y que todos cantamos para ofrendar nuevas glorias a España. En el año 2004, y para remediar el avance de la descristianización de nuestra sociedad, el empuje islamita, y restaurar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo en España, se celebran las 15ª jornadas
de la unidad católica de España, a los pies de Nuestra Señora del Pilar, los días 16, 17 y 18 de abril, en tiempo pascual, con el ánimo de continuar en el empeño solemnizado en el juramento de Toledo, realizado en 1989 con ocasión del 14 centenario del Tercer Concilio Toledano. En el espacioso y acogedor salón de actos de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y tras la bienvenida que nos dio don José Ignacio Dallo, se pronunciaron las 8 conferencias de las jornadas según el programa anunciado, analizando la actual situación de España, estableciendo compromisos prácticos de actuación sobre este candente tema, los católicos y el despliegue actual del Islam en España, superando el atentado sangriento del 11 de marzo, perfilándose más todavía el marco católico y tradicional de España ante el Islam. Es de notar la gran exposición que del tema hicieron los conferenciantes José Fermín Garralda, Víctor Ibáñez, Jesús Ortiz, Mari Carmen Palomares, José Miguel Gambra, Juan Manuel Rodríguez, Arturo Fontegordo y Miguel Ayuso. La misa del sábado se celebró en la Capilla del Pilar y, como en años anteriores, en el memento de difuntos se recordó a Rafael Gambra Ciudad, fallecido el pasado mes de enero, y a todos los jornalistas difuntos hasta esta fecha. Resaltamos la presencia en pleno de 2 familias numerosas, la del matrimonio Emilio Blanco y su esposa Guillaume, y la de Jesús Ortiz y Pilar Frigola, Pilareta Oleta, editores de la revista Empenta. Como primicia se desarrolló una mesa redonda formada, entre otros, por Gulmesindo Arroyo, esposa, Luis María Sandoval, José María Permuy, y de entre el público por las hermanas Cervera Zarzo de Valencia y los hermanos Rizo Martín de Madrid, técnica que sin duda dinamizará en las jornadas posteriores. La rama juvenil de Movimiento Católico Español, AG, como todos los años anteriores, estuvieron también presentes y escoltaron la entrada y la salida del homenaje eucarístico mariano que presidió don Francisco Suárez en el Salón de las Nazarenas. En el Salón de las Nazarenas tuvo lugar la misa del juramento, presidida por el padre Antonio Turú y concelebrada por los sacerdotes don Francisco Suárez, el padre Francisco Novisqui, don José Ignacio Dallo y el padre Agustín Arredondo. Después, el presidente de la Junta Nacional por la Reconquista de la Unidad Católica, don Manuel de Santa Cruz, en nombre de los jornalistas, físicamente o en deseo presentes, emitió su solemne juramento. Y tras clausurar las jornadas una vez leídas las conclusiones, la fotografía de rigor en la Plaza del Pilar y visita a la Santísima Virgen. En el Hotel Alfonso I, la comida de hermandad, los brindis de sobremesa y el adiós antes de partir bendiciendo al Señor.